En el mundo de la ciencia de la salud actual, la neurología realiza estudios de resonancia magnética para encontrar estas manchas en el cerebro que se interpretan como lesiones. El doctor Hammer, por otro lado, lo que él hacía era una tomografía computarizada para localizar lo que él llama los focos de Hammer, que son estas marcas que están vinculadas con una emoción, un shock emocional y con una afectación en un órgano. Siempre que hacía un diagnóstico, resultaba muy preciso su diagnóstico y muy acertado. La relación entre un evento emocional choqueante, una marca en el cerebro y una afectación en un órgano. Luego de miles y miles de estudios y de diagnósticos, todos ellos muy acertados y muy precisos, logró llegar a una serie de conclusiones muy interesantes. En primer lugar, encontró que en los casos de enfermedades paralizantes siempre había más de dos marcas y estas se encontraban en ambos hemisferios cerebrales. Es decir, cuando él encontraba una marca o un foco de Hammer, este siempre aparecía en un lado de los hemisferios, en alguno de los hemisferios del cerebro, y podía reconocer entonces cuál era el órgano afectado, pero que cuando se trata de enfermedades que provocan inmovilidad o una parálisis motora, como el caso de la esclerosis múltiple, de el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis lateral amiotrófica, siempre encontraba dos o más de estos focos de Hammer, de estas huellas, de estas marcas en ambos hemisferios. Pronto logró también identificar que el hemisferio derecho, siempre que una persona sea diestra, será el hemisferio masculino y el hemisferio izquierdo será el hemisferio femenino. Esto obedecía porque podía encontrar una mayor cantidad de testosterona, la hormona masculina, en el hemisferio derecho, o estrógenos en el caso del hemisferio izquierdo, que suele ser el hemisferio femenino. Si aparecían dos marcas, uno en cada hemisferio, entonces se interpretaba como un doble conflicto que además tenía que ver con los sexos opuestos. En muchos de los casos encontró que se trataba de un conflicto de pérdida de padre y por otro lado abandono de madre. Estos conflictos aparecían con estas marcas en ambos hemisferios, en ocasiones era en el cerebelo o en el tallo cerebral, que está muy relacionado con el sistema nervioso. Y él menciona que estas áreas del cerebro son las más primitivas y son las que están desarrolladas o controladas por el mesodermo antiguo y por el endodermo, es decir, las formaciones más antiguas evolutivas de nuestro cerebro y también de los órganos más esenciales y básicos para la supervivencia. De tal manera que si se tienen conocimientos de embriología, se puede comprender mejor todo y a detalle este asunto. Porque Hammer mencionaba que existen tres capas preliminares en el proceso embrionario, es decir, de esto que él llamaba la ontogénesis del ser humano, es decir, este proceso evolutivo celular que inicia desde la fecundación de un óvulo con un espermatozoide y como pronto una mórula empieza a crear un sistema multicelular y de esa mórula saldrán las capas preliminares de la formación de estos diferentes organismos de un pequeño proceso embrionario. Y en ellas pues se encontraba que había por ejemplo un cerebro triuno, es decir, apoyaba esa teoría de la existencia de un cerebro primitivo, un cerebro emocional y un cerebro moderno, que es el que pues razona, analiza, predice, y según el lugar en donde se encontraba la marca podía establecer cuál era el origen emocional y el órgano que estaría afectado. Es muy interesante y muy profundo y requeriría horas o quizás días explicar la ontogénesis y la filogénesis de la que hablaba el Dr. Hammer, pero es extremadamente interesante y apasionante y ayuda muchísimo para entender cómo se puede predecir una enfermedad
inmovilizante paralizante a partir de un doble impacto en ambos hemisferios, y al vigilar u observar si había mayor cantidad de estrógenos o una mayor cantidad de testosterona, esto determinaba no solamente una parálisis, sino inclusive lo que él llamaba una constelación esquizofrénica, es decir, una alteración en el comportamiento, o en psicología pues una patología del comportamiento, además de este proceso de inmovilización.